Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de Objetivo Hedy Lamarr, que vamos a tener aquí a sus dos autores, Ricard Birbor y Ángel Muñoz, y nos van a contar un poco todo lo que ha sido el proceso de creación de este álbum. Además es un álbum diferente a lo que es una biografía hoy en día. En el caso de, explícanos por qué elegiste, en vez de una historia biográfica como hace casi todo el mundo, elegiste una historia de acción. Bueno, todo empieza porque mi editora, Yolanda, leyó un artículo sobre Hedy Lamarr y ella vio ahí una posible historia. Entonces, Hedy fue, bueno, para los que no la conozcan, fue actriz, fue inventora en los años 40 y vivió prácticamente de todo porque se casó con un gran magnate de la industria armamentística que se obsesionó con ella, la tenía prácticamente encerrada en casa, ella huyó narcotizando a su criada e intercambiando la ropa con ella. Entonces fue una mujer que vivió cosas increíbles. Ella vio un cómic ahí y me lo comentó. En cuanto me lo dijo, yo me puse a buscar información y nada, todo lo que encontré fue una vida de película, de cómic, y tanto Yolanda como Guillermo, que es el otro editor, lo que tenían claro es que no querían una biografía al uso. Y creo que ha sido una buena idea porque hace poco una editorial francesa, no sé si era Delcourt, sacó una biografía sobre Hedy Lamarr. Sí, además de 300 y pico páginas. Sí, sí. Pero ellos no querían algo así, querían hacer algo más entretenido, una historia de espías en la cual Hedy fuera la protagonista. Yo creo que es una gran idea porque creo que una figura pasa a formar parte del imaginario colectivo cuando tú de verdad eres capaz de hacer ficción sobre ella o mezclar ficción y realidad, ¿no? A mí las biografías me gustan, no es un género que es el que más me gusta. Yo creo que como lector lo más divertido, lo más entretenido es cuando coges a un personaje real y tú creas una historia de ficción alrededor de ella, y si es de acción y de espías, pues yo creo que mucho mejor. Entonces la idea era esa, hacer algo muy entretenido. No pretendemos ser historiadores, sino sobre todo divulgar un poco su figura y usarla en un sentido literario. Y es verdad eso que dicen que los guionistas cogéis una cacharra grande de estas, como los que estudian los asesinatos, y ponéis post-it y líneas rojas y cosas de esas. Eso es lo que yo pensaba. Y digo, sí, cuando soy guionista de todas esas cosas, pero es que se lleva un montón de tiempo. Yo creo que cuando termino de hacer eso ya tengo que entregar el guión. Yo en realidad no, yo tomo notas un poco a lo loco, las voy dejando por todas partes, tengo tanto en el ordenador como propias, pero casi todo lo suelo llevar yo en la cabeza, que luego, claro, mi mujer viene a hablar conmigo, yo estoy en mi mundo ahí asesinando a Hedy Lamarr, metiéndola en yo que sé qué problemas, y la gente me habla y yo no me entero de nada, porque estoy ahí matando gente casi siempre. Bueno, y en tu caso el proceso, el suyo es de investigación, de todo el guión para construir, y en el tuyo la documentación se la pasaba más o menos. Tú le pasabas la documentación para trabajar, ¿no? Un poco sí, porque la labor de Ángel era, ingente, entonces para intentar ayudarle un poco le pasé algo. Pero luego otra gran parte de la documentación la ha hecho él por sí mismo. Eso. ¿Y cómo ha sido la documentación? Nada, pues un poco lo que ha dicho Ricardo, lo más complicado me lo pasaba él, que era lo que, pues la foto de un plano determinado, como el que sale en la portada, o algún invento que parecía que no existía en la época, pero efectivamente sí que existía, entonces te manda las fotos para que puedas hacer tu trabajo, pero luego el resto, que es pues el modelo de un coche determinado o una casa, tal, algo que eso ya es más sencillo de encontrar porque con una búsqueda que hagas en Google ya te sale, eso no, pero lo gordo, lo complicado, lo que te va a costar más, eso sí, eso ya me lo dieron mascadito y mira, esto es de esta manera y sin problema. De todas formas, comentaste en una entrevista una vez que uno de los problemas que tuviste con el personaje es que casi todas las fotos que salen de ella son casi de pose, no hay... Sí, a ver, sí, era muy común el Star System este de Hollywood, ¿no? Que las mujeres pues salían así un poco con la mirada de los 1000 metros, ¿no? Así como mirando al infinito y tal, y sí hay... Pero es que en el caso de Hedy Lamarr es que era como plana. Siempre sale con una mirada esa como que no siente nada. Alguna vez hay alguna foto de ella sonriendo o alguna foto así y tal, ¿no? Otras actrices sí, las ves pues sonriendo o haciendo tal, pero en el caso de Hedy me costó un
poco porque, claro, en el cómic la mujer se expresa y grita y llora y ríe y se enfada, ¿no? Entonces, digamos que tienes que inventar y construir al personaje un poco desde cero para que pueda hacer todo eso, ¿no? Entonces, eso era lo complicado a la hora de dibujar a Hedy Lamarr. El guión, cuando empezaste con el guión, o sea, ¿cómo estructuraste más o menos la historia? Realmente es que lo que más me asombra, ya lo comentamos en otro momento, fue el hecho de que todo ocurre en un día. Es decir, para mí estructurar una historia de casi 90 páginas en un solo día y que todo ocurra y tenga todo un sentido y además casi que podrías decir que la acción es real. ¿Cómo construiste un guión así? Para mí es muy complicado hacer un tipo de guión así. Sí, como he dicho antes, la editorial me dio una serie de pautas. Lo único es eso, para los que no sepan de qué va el cómic, Hedy Lamarr está en mitad de un rodaje y aparece un sicario alemán que intenta asesinarla. Entonces, a partir de ahí se desarrolla toda la acción. Esa era su idea, ¿no? Como de que a partir de ahí parece que hay una trama que esconde Hedy Lamarr. Entonces, eso era la excusa perfecta para poder hablar de la faceta de inventora de Hedy, que es algo que mucha gente no sabe. Mucha gente ha visto como yo había visto Sansón y Dalila y ves a Dalila, que es una actriz preciosa, pero lo que no sabes es que tenía un coco impresionante. Entonces, la idea era esa, coger, para mí, lo que tenía claro es que iba a utilizar muchos flashbacks, porque es como dices tú, al suceder en un día, la manera de darle profundidad a un personaje es a través del pasado, porque si no iba a quedar un personaje muy plano, que era lo que no quería yo. Entonces, sobre todo, teniendo claro esa pequeña idea, sabiendo que es una historia de espías, que tiene que haber algún doble agente o triple agente, eso claro, y luego a partir de flashbacks, sobre todo estructurándolo utilizando mucho el pasado, pero sin hacerlo pesado, ¿no? Yo, sobre todo, mi idea era que se leyera muy ágil, que fuera... Sí, además funciona como, cuando estás leyendo es como un momento de pausa, es decir, hay un momento de acción, te hace una pequeña pausa, eso te ayuda a ir cargando pilas y luego volver a continuar con la acción. Sí, todos esos momentos también tienen que ver otra vez más con la editorial, porque querían todo, querían una historia de espías, que se viera su faceta de inventora, que se viera lo inteligente que era, lo guapa que era, todo se tenía que ver. Entonces, a partir de ahí, de todas maneras eso fue fácil, porque si alguien ha leído el cómic o si lo va a leer, las partes más increíbles de su historia sucedieron, las que os parezcan más realistas no sucedieron. Son las que me he inventado yo, porque tuvo una vida tan increíble que lo complicado, lo que parezca fantástico, es lo que ella en verdad hizo. Otra cosa que también comentaste fue que históricamente hay cosas que has alterado para darle un poco a lo que era la historia en sí, darle la profundidad que tú necesitabas en ese momento. Por ejemplo, el caso de Sansón y Dalila, el rodaje no es exactamente en esas fechas. No, ni el personaje ni mucha gente que saco. A ver, yo creo, lo he dicho alguna vez, a mí la historia no me va a la historia real no me va a arruinar un cómic. O sea, no soy de esas personas que hay gente, yo creo que sobre todo ahora con esto de YouTube y demás, tú ves un canal y están viendo una película y te van a sacar, es que lleva un reloj que no es de 1946, es de 1945, y a mí esas cosas me parecen una chorrada como una copa de un pino. O sea, me da exactamente igual. Y cuando veo una película o leo un cómic, yo me estoy fijando en si la historia funciona. Si te has equivocado en un año o en 3 meses de un cochecito que no lo has puesto, pues eso a mí no me interesa. Entonces yo he cambiado un montón de cosas y me queda más ancho que largo. Y cambiaría más, ¿no? Uno de los primeros cómics que hice, yo me obsesioné mucho con la documentación, con eso, y luego yo me di cuenta a la hora de acabarlo pues que tampoco le había aportado nada a la historia. O sea, sí, lo he situado muy bien, todo lo que digo es real, cada cosita que saco, pero la mayoría de los lectores no se habían quedado con eso, ¿sabes? Entonces, para mí, perder el tiempo con eso... Entonces, hay gente que va a ver, pues eso, menciono otras películas que se rodaron 3 años después o 2 años antes, saco actores de Hollywood de la época a lo mejor que no estaban ni en ese momento, pero es que a mí eso me da igual. Otro problema, aparte de la documentación de ella, era la documentación histórica. En el caso tuyo tenías que recrear toda una época. ¿Qué tal lo llevaste? Bien, porque los años 40 y 50 es una época en la que me siento cómodo trabajando y digamos que cuando llevas tiempo haciendo tu trabajo en torno a esa época es como que ya vas con el chip puesto, ¿no? Ya más o menos intuyes cómo va la gente vestida, cómo podría ser una calle, el tema de los coches que hablábamos, ¿no?
Entonces, una de las razones por las que me metí en este proyecto era precisamente por la época, ¿no? Es decir, podría haber hablado de cualquier otra cosa y me hubiera metido igual, ¿no? En este caso, doble punto, porque además Hedy Lamarr, bueno, pues un personaje increíble, pero es una época que ya educas al ojo para tener cierta información ya en tu memoria, pues por lo que hablaba antes, ¿no? Pues un vestuario de la gente, el tipo de anuncios que había, o por la calle, por los carteles o por tal, y eso es un poco como una base que te estás construyendo tú a lo largo del tiempo para que cuando te salga una historia como esta vayas ya directo a lo que quieres contar, ¿no? Si hubiera sido otra época, pues te hubiera costado bastante más tener que ver cómo funcionaba la época de la historia que se contara, ¿no? Pero en este caso ya te digo, o sea, es porque previamente ya he hecho más cosas en esta época. O sea que... Eso que dices tú, yo lo notaba en los gestos. O sea, para mí era curioso ver a los personajes moverse, y donde notaba que eran de una época eran los gestos. Es decir, el personaje cuando fuman, la pose de cómo ponen la mano, o cómo se apoyan, o cómo caminan incluso, cómo visten. O sea, todo aquello que era la parte gestual y la parte... Entonces, o sea, yo donde notaba que tú te sentías un poco experimentado era en los gestos, pero sigue siendo complicado. La mayoría de la gente no se va a dar cuenta en eso. Claro, es un poco lo que hablábamos antes, es decir, cuando tú sigues a unos determinados artistas de la época o ves determinado cine, es un aprendizaje que tú estás haciendo. Tú no solo te dedicas a ver una bonita ilustración o a ver una película que te guste, sino que paras la película en el punto que quieres tal, en el que te interesa, observas más las ilustraciones de la gente que te gusta y eso es con lo que tú te quedas, que luego se traduce en eso, ¿no? Es decir, pues el ejemplo de la chica fumando, pues si alguien ve una ilustración de George Petty o de Vargas de la época, pues es eso, salvando las distancias porque ellos son los maestros, ¿no? Pero todo eso viene de ese aprendizaje, entre comillas, ¿no? que utiliza el dibujante. Una de las críticas que estuve leyendo hace poco era sobre que era una historia muy clásica. Es decir, el planteamiento era muy francés, muy clásico, muy Tintín. En el fondo era toda una historia muy englobada en eso. Eso, yo sé que en el anterior que hiciste tú, el de Chorizos, no era el mismo planteamiento. Es decir, parece que sí que te has esforzado en esto exclusivamente que fuera una historia muy francesa, ¿no? Sí, a mí me pasa un poco como Ángel, a mí me gusta mucho el cine clásico, lo he visto mucho desde que era pequeño, entonces yo sobre todo de vez en cuando veo muchas películas de Hitchcock, por ejemplo, es un director que me gusta mucho. La parte visual sí que es verdad que tiene mucho contenido cinematográfico, pero, o sea, recuerdo una película americana, pero era la historia, la aventura tipo muy francesa en el sentido de la vieja usanza, como lo he comparado con Tintín porque me recordaba a un Tintín. Es decir, que creo que has acertado muy bien con el mercado al que va dirigido, el español y el francés, más que el americano. Sí, no, pero está buscado en sentido, pero sobre todo inspirado en esas películas de aquella época. Sí. Es que yo sí que veo entre todo lo que dice él, ese cine, incluso cómics bueno, no de esa época, pero sí quizá de los 60, de los 70 de Francia, yo veo, como dice él, hay unos gestos, hay una serie de tramas, una forma de moverse que yo veo común y eso sí que está buscado, sí. Exactamente como dices tú. O sea, que acertó bastante bien en toda la parte de documentación. Sí, a ver, pero es que Ángel era el dibujante perfecto para esta historia. Ellos lo buscaron. Si tú lees el de Rapid, por ejemplo, sí, que es el suyo que tiene, que creo que eso fue lo que vieron los editores, tú ves que Ángel es el dibujante para esta historia. Porque eso él lo tiene muy, muy automatizado. Y eso que has dicho a mí me ha gustado mucho, porque es verdad que mucha gente no se da cuenta, pero a la hora de fumar yo lo veo mucho tanto los hombres como las mujeres. Los gestos de ellos, la forma incluso el traje, como les cae, es que son personajes de aquellos años. Sí. En el caso de Hedy Lamarr, lo más complicado que te has podido encontrar con él, enfrentarte a este proyecto, ¿qué es lo que ha sido?
Quizás, hablando un poco en general, es el método de trabajo, ¿no? Es decir, yo venía de unos proyectos en los que eran muy, no sabría cómo decir, te dejaban demasiada libertad, creo yo, ¿no? Entonces, De todas formas, tus trabajos en espacio-tiempo han sido muy largos. Es decir, sí, a eso es a lo que voy, ¿no? Es decir, te dejaban mucha libertad, mucho espacio, demasiado, y esta era la primera vez en el que tenías un método marcado, tienes que entregar tal fecha y tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, es un poco el tener que adaptarte a ese que ha venido bien después de todo, porque claro, es decir, que la gente sea tan crítica contigo, eso es lo bueno, porque hace que te exijas más a ti mismo. Entonces, para mí ha sido un paso que necesitaba dar y creo que, bueno, hemos salido airosos, ¿no?, con el tema este, pero que, ya te digo, una de las dificultades era, pues, yo qué sé, si antes no tenía una fecha de entrega, aquí sí, lo que decía antes, ¿no? O, no, tienes que cambiar esto y dibujarlo de esta manera, porque una de las cosas es que tú no puedes dibujar lo que te dé la gana, sino que tienes que acertar con lo que te piden, porque eso es fundamental. Y entonces tienes un poco que ponerte en la mentalidad del otro, del guionista, por ejemplo, ¿no? Es decir, si te pide algo, no, sé que lo que dice es que en ese caso no ha habido ningún problema porque había escenas complicadas dentro de algún tiroteo que te lo describe tan bien que algo que se podría haber complicado no se complicó. Fue 1, 2, 3, o sea, después del 1 el 2. Fue muy fácil de solucionar, ¿no? Entonces, como decía, todo eso pues me ha venido muy bien tener que decir, bueno, tienes que dejar aparcado un poco tu historia y saber que no estás trabajando para ti, sino que estás trabajando para alguien y te piden algo a lo que tú no estás acostumbrado, más fondos de los que yo haría, por ejemplo, que eso fue una vuelta de tuerca que muy positiva, por ejemplo, y en líneas generales podría decir que una de las dificultades fue esa, de la que he aprendido un montón, porque esto ha sido como un aprendizaje para mí. Y luego a nivel técnico, pues si algunos planos, que el plano este del coche que se le ve de frente y la cámara pasa a través del coche y tal, pues eso tal, pero bueno, bien, o sea, creo que al final se solucionó bien. Claro, para mí esa es la parte más fácil y más divertida. Yo me siento y le digo, mira, me tienes que hacer una avenida de Los Ángeles, 1942, y luego le digo, montame una pelea en un estudio de tal, no sé qué, luego hazme un edificio, el edificio de las SS, ¿sabes cuál es? Y pues eso me lo tienes que dibujar. Yo, para mí, eso está chupado, ¿sabes? Luego él llega, lo hace, se tira todo un día y yo lo veo, no, esto no me gusta. Para él, claro, eso es muy diferente. Yo me lo imagino todo en mi cabeza, entonces yo en mi cabeza todo es una gran superproducción a tope. Otra cosa es cuando yo se lo paso a él, claro, eso es para él, que él siempre se ha hecho sus guiones y todo, tener una persona que te toca las narices así. Sí, además, Yo soy muy toca narices, claro. No, pero que además el trabajar uno con su propio guion es lo que pasa muchas veces. Dices, está en un barco y tú tienes que dibujar el barco, pero llega un momento y dices, no dibujo barco, pongo una gaviota y ya está, y ya todo el mundo que se imagine está en un Plano barco. contra plano, plano contra plano, y así te pasas 300 páginas de cómic. Claro, a mí eso a veces yo se lo describo de una forma y la verdad es que casi siempre él se ajustaba mucho a eso, ¿no? O por lo menos a la idea que yo tenía o algo muy parecido. Otras veces no, entonces claro, yo le decía, no, esto así, esto no. No es fácil tener una persona que te está diciendo eso cuando tú estás currando tanto, ¿no? Porque un cómic así lleva un montón de trabajo, ¿no? Sobre todo alguien que es tan tiquismiquis como yo, ¿no? Porque yo en eso sí que pongo la cabeza como un bombo a quien sea. Y si me pongo pesado ya, vamos. De todas las maneras, yo lo que quería decir con eso es que, a ver, si es que en el fondo el trabajo del dibujante es como, no sé, tú cuando vas al mecánico a que te arregle el coche, luego no le pones una medalla porque te ha arreglado el coche, o sea, su trabajo es arreglar el maldito coche, ¿no? Pues esto sería igual, ¿no? Es decir, claro, dibújame como decías, ¿no? El cuartel general de las SS. Toma ya. Y
te cuesta, ¿no? Claro, es un trabajo de arquitectura, básicamente, ¿no? Pero eso era lo que necesitaba. Si cogierais ahora un cómic de los que tengo hechos de antes, pues se nota que aquí el Ángel aquí ya estaba hasta las narices y se ha cargado los fondos. Esto ha venido muy bien porque tú creces como artista. Ahora no se me ocurriría poner una página sin un fondo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo positivo de haber hecho esto así. Era lo que yo personalmente necesitaba, ¿no? Es decir, que era necesario hacerlo. Y, bueno. O sea que al final lo de estar ahí machacado era una experiencia buena y positiva. Claro, a ver, a nadie le gusta estar ahí machacado, pero es que hay momentos en los que es necesario. Es decir, cuando tú trabajas solo, el peligro que corres es que te vienes muy arriba, muy pronto. Y entonces crees que eres, bueno, lo que cuento yo no lo cuenta nadie más, nadie lo cuenta como yo, hasta que alguien viene y te dice, no, esto no es así. Te he dicho que esto tenía que ser de esta y de esta manera. Además, tal como se planteó el trabajo, que era prácticamente como una cadena de montaje, tú no te vas a poner a cuestionar algo que te están diciendo que esto es así. O sea, el rollo creativo pasa a un segundo plano. Tú tienes que limitarte y ceñirte a eso. Y hay gente a la que le cuesta, no acepta que le digan no. Tú te crees que esto lo estás haciendo bien, pero es que esto no es así, ¿no? Entonces, pero ese chip duró el primer mes. Después vas como un tiro. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que ir al grano e intentar plasmar lo que te están pidiendo, ¿no? Que, claro, muchas veces pues no es fácil, ¿no? Es decir, si te piden que hagas pues la plaza grande en no sé dónde con un montón de gente, es lo típico. Pero bueno, tu trabajo es ese. Y aunque te fastidie, al final es que te agudizas el ingenio. Al final es como que tienes que resolver un problema y aprendes a hacerlo. Y en futuros proyectos eso va a servirme, claro, para hacerlo. O sea que... Claro, a mí eso me pasa en una etapa inicial con el editor, cuando le doy el guión y nos ponemos a discutir sobre el guión. Claro, hay veces que te viene bien que te echen ciertas ideas atrás, porque tú te paras, lo reflexionas y dices, ostras, pues a lo mejor la idea que me está dando no está tan mal. Y quizás si le hubiese dado otra vuelta habría hecho algo mejor, ¿no? Depende del tipo de crítica que te hagan, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que a veces nos viene muy bien. Bueno, si vamos a dejarlo más o menos hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa a los autores, aprovechar ahora, que ahora vendrá Busquet. En mi caso... Sí, a ver, yo el guión primero, porque al no ser una idea mía, es una idea a la que los editores le tienen un montón de cariño. Es algo que querían que fuera, ellos tenían unas pautas que no querían que me saliera de ahí. Yo luego me he salido un montón, porque yo hago, y luego yo vivo como un cabezón. Nos pasábamos horas hablando por teléfono, pero ellos tienen esa idea clara. Entonces, se puede decir que es un trabajo de encargo. Yo cerré el guión con el editor, ellos buscaron a un dibujante porque yo, Ángel, no lo busqué, ellos me dijeron, mira, este es el que lo va a dibujar. Y yo luego sí que ya le dábamos el guión cerrado a Ángel, que se ponía a dibujarlo. Lo que sí que es cierto es que sí que había colaboración entre yo. Cuando él lo dibujaba a lápiz, yo sí que le tocaba las narices, no, mira, esto sí, esto no, ahí sí. ¿Vale? Pero para él ha sido doble porque, claro, cuando tú haces un cómic en España, lo normal es que hables con el editor no tanto, que no les tanto, que sobre todo que los artistas hablen. Pero es que a él le tocaba las narices yo y se las tocaba el editor también. Por eso estoy diciendo que ha sido doble. Tenía que ver si a mí me parecía bien y si al editor le parecía bien. O sea, yo ya estaba tan contento que yo había acabado, me da igual. En esa fase digo, que diga lo que quieran. Bueno, luego quedaría el colorista que no está aquí. A ver, ¿no? Ah, sí, esa es otra. Luego al colorista le tocamos a veces todos. Porque yo tenía algo que decir, él tenía algo que decir, todos teníamos algo que decir. Fue un suplicio. Pero de todas formas es un proceso muy americano, ¿no? Sí. Solo faltaba el entintador. Hubiera habido un entintador y ya era perfectamente un
Sí, producto. sí, pero lo bueno es que no es, a ver, no es comercial en el sentido de que esto no es una obra que se ha hecho para sacar dinero. La idea es hacer algo artístico y bueno. Entonces, por eso, aunque sea como una cadena de montaje, el resultado no es algo comercial que intenta quedar. De hecho, se lo iba a leer mi sobrina de 10 años, mi hermana se lo dio, toma, mira, se lo está leyendo. Y digo, pues al final he metido... Sí, de hecho, las críticas de Internet... Y a mí no me han dicho nada. De hecho, las críticas de Internet van todas por esa precisamente. Es decir, es una historia divertida, he pasado bien, lo he disfrutado he oído muchísimas críticas que todas van en ese sentido. Es decir, no ha sido la típica historia de qué rollo, no, he oído todo lo contrario. Sí, y meto algo de crítica también, así. Sobre todo lo hicimos con lo del parque de atracciones, que eso yo sé que fue una jodienda, pero ahí también metemos y yo ahí hago, bueno, ya sabes, sueltan sapos y ranas por su boca, que no hay ningún problema. Que no es una idea de vamos a hacer algo para todo el público blandito y blanco, no. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo supongo que un aplauso a los autores y lo dejamos aquí. Gracias. Bueno, que se me olvida, ahora van a estar firmando, para quien le interese, en el stand de Grafito. En el stand de Grafito estarán firmando Gedi Lamar para los que queráis. Vale, gracias. Ya está.